Hemos iniciado este viaje del cual yo me siento tan contento de estar comenzando hace un par de semanas e ir trozo a trozo de la escritura hablando y explicando lo que ella nos enseña, y hoy no será la excepción. Los primeros capítulos de Mateo son navideños. Es la Navidad, capítulo 1, capítulo 2, es la Navidad. Usted no ve en estos capítulos esferas, no ve árboles, no ve adornos, pero lo que ve es al Salvador naciendo, y eso es la verdadera Navidad, Cristo naciendo en Belén. Quiero dar lectura, si me lo permite, al capítulo 1, versículos 18 al 25, donde estaremos extrayendo el mensaje de esta mañana de la Navidad en estos primeros capítulos de Mateo. Lucas 1:18, allí comienza y leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta porción habla de un nacimiento, el nacimiento del Señor Jesucristo. En los versículos 18 a 21 tenemos lo milagroso de este nacimiento. Y recordarán nuestro mensaje pasado, hablamos de la concepción milagrosa en el vientre de María, hablamos del anuncio milagroso por parte del ángel y hablamos de ese niño milagroso que sería el Salvador. Estos versículos 18 a 21 aclaran lo milagroso que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero a partir del versículo 22 y hasta el versículo 25, que es la porción que vamos a estudiar esta mañana, nos desglosa lo profético del nacimiento. Así que el nacimiento de Cristo fue, por un lado, milagroso, pero por el otro lado también fue una profecía que Dios cumplió al enviar a su hijo a nacer de una virgen. Hoy vamos a escudriñar los versículos 22 a 25, porque la intención de Mateo al escribir esto es mostrarnos que Jesucristo es el Rey por medio del argumento de la profecía cumplida. Mire por favor el versículo 22, dice Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Notas la intención de Mateo? Mateo no quiere contarnos por curiosidad lo que pasó al nacer Jesús. Él está contando parte de la historia para argumentar que eso sucedió para que una profecía fuera cumplida. Mateo tiene en su mente mostrar, demostrar, comprobar que el nacimiento de Jesucristo fue realmente una profecía cumplida, que se había dicho cientos de años antes, pero que ocurrió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta. En los primeros 17 versículos del capítulo 1, Mateo nos argumentó que Jesucristo es el Rey por medio del linaje. ¿De acuerdo? Desciende de David, desciende de Abraham. Linaje real y linaje racial. Jesucristo es el Rey por su genealogía, por su linaje. Eso fue el argumento genealógico. Después, a partir del versículo 18, Mateo nos dice que Jesucristo es el Rey por medio del argumento histórico y nos cuenta la historia de cómo María concibió por obra del Espíritu Santo, y Mateo argumenta que la historia es real. Pero para terminar el capítulo, Mateo no concluye el capítulo 1 sin ahora darnos por último el argumento profético. Jesucristo es el Rey porque Él y solo Él cumplió la profecía tal como estaba escrita. Tú vas a ver adelante en Mateo capítulo 5, cuando Jesucristo está en pleno sermón del monte, Él dijo que Él no había venido para abrogar la ley o los profetas, sino ¿para qué? Para cumplirlo. Jesucristo vino a cumplir, griego
pleró, que vamos a encontrar ahí en el versículo 22. Pleró significa cumplimiento total. Literalmente, pleró significa saturar, llenar hasta arriba, completar hasta arriba. Jesucristo vino a completar la profecía. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, yo he venido para cumplirlo. Cumplimiento total. A eso vino el Señor Jesucristo. Así que la Navidad fue profetizada. La Navidad fue profetizada. ¿Y sabes qué significa esto, iglesia? Que la Navidad es importante. Así inicia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con la Navidad. Un cristiano que ama al Señor le va a dar importancia a la Navidad. Solo míralo, así empieza el Nuevo Testamento. Sinceramente, creo que la Navidad ha caído en dos extremos y tú no vas a estar en desacuerdo con esto. La Navidad ha caído en dos extremos, ambos malos. En una mano, la gente se ha secularizado en cuanto a la Navidad. Secularizar quiere decir lejos de Dios. Por un lado, la gente ha secularizado la Navidad y toma la Navidad como una celebración, cualquiera, materialismo, regalos, alcohol, diversión, cualquier otra tradición, incluso Santa Claus y Reyes Magos. La Navidad se ha secularizado y eso está mal porque eso no es la Navidad. Pero por otro lado, y esto incluye a muchos cristianos, la Navidad se ha vuelto algo indiferente. No importa la Navidad. ¿Qué importa celebrar en diciembre? No importa, es como un día cualquier otro. Y conozco muchos hogares de cristianos que la Navidad es cualquier otro día, como cualquier otro día, sin siquiera agradecer ni adorar a aquel que nació y por el cual recordamos esta celebración. Ambos extremos están mal. Tanto el que seculariza la Navidad como el que ignora y le es indiferente a la Navidad. Quiero decir esto, iniciar de esta manera. Si tú amas al Señor, amarás la Navidad porque fue la forma en que Él vino. Fue la forma en que Él nació. Y Mateo inicia su evangelio diciendo que Jesucristo es el Rey. ¿Recuerdas que esa es la intención de Mateo? Jesucristo en Mateo es visto como Rey. Mateo quiere presentar a Cristo como Rey. Y usa ahora la profecía para demostrar que Él es el Rey profetizado, el Rey prometido por medio de los profetas. Solamente algunos datos para irte introduciendo a esto. Mateo cita unas 60 veces el Antiguo Testamento en su libro, en Mateo. Unas 60 veces. Y Mateo usa algunas profecías específicas para demostrar que Jesús es el cumplimiento de esas profecías. Tú vas a identificar esas profecías porque siempre Mateo las introduce con una frase que repite en su libro 16 veces. Esta frase es, esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta. Esa frase larga, tú la tienes 16 veces en Mateo. Mateo seleccionó 16 profecías que menciona que Jesucristo es el cumplimiento de esas profecías en su libro. Número 1, Mateo dice que el nacimiento virginal fue profetizado y cumplido por Cristo. Segunda vez que se usa esta frase, Mateo la usa para referir al lugar de nacimiento. Se cumplió que fue en Belén. La tercera vez que aparece esta frase es cuando hay el lamento por la masacre de los bebés, cuando Herodes manda matar y eso hizo que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremías. La cuarta ocasión que sucede esta frase profética es que sería llamado de Egipto llamé a mi hijo. La quinta vez que aparece esta frase de la profecía especial es cuando dice que sería llamado Nazareno. La sexta vez que Mateo cita la profecía de forma especial es para decir que sería anunciado por un precursor, y este es Juan el Bautista. Eso estaba profetizado. En séptimo lugar, Mateo menciona la profecía que el Mesías alumbraría a los pueblos en tinieblas, y lo tienes ahí en el capítulo 4. En octava vez, Mateo menciona que Jesucristo cumpliría la ley tal como estaba escrita. En novena vez, Mateo llama a esta profecía para hablar de que Jesucristo sanaría enfermedades y dolencias en el pueblo. Por décima vez, Mateo usa esta frase para referir a que Jesucristo es el siervo escogido por Dios. Número 11, que predicaría a la gente de duro corazón. Número 12, que hablaría en parábolas. Número 13, que entraría triunfalmente en Jerusalén. 14, que sería arrestado y abandonado por sus discípulos.
15 que sería vendido por 30 piezas de plata y 16 que repartirían sus vestidos por medio de echar suertes. 16 profecías específicas que Mateo llama para mostrarnos que Jesucristo es el cumplimiento de esas profecías. Todas esas profecías apuntaban al Señor Jesucristo y eso confirma que Él es el Rey prometido. Quiero que tengas en mente esto, iglesia. Las profecías culminaban en Jesucristo. Las profecías se cumplían finalmente en una persona y es Jesucristo. Cuando tú vas a Lucas capítulo 24, Cristo ha resucitado y van dos a Emaús, ¿te acuerdas? Van dos a Emaús y dice la Biblia que Jesucristo les comenzó a abrir las escrituras para declararles lo que decían de él tanto en la ley como en los profetas. Jesucristo es el cumplimiento de los profetas. Cuando tú vas a Juan capítulo 1, ves que Felipe va a buscar a Natanael y le dice, mira, hemos hallado al Mesías de quien hablan la ley y los profetas. Jesucristo es el cumplimiento de los profetas. Déjame decírtelo de esta manera. Las profecías del Antiguo Testamento eran como carreteras. Todas esas carreteras tenían un mismo destino. Ese destino se llamaba Jesucristo. Todas las profecías apuntaban al Salvador. Ahora quiero decirte algo que te va a ayudar a entender la porción. Para un judío es muy importante la profecía. ¿Estás de acuerdo? Así como te expliqué en los primeros versículos que para un judío es muy importante la genealogía, así también para un judío es muy importante las profecías. De eso vivían, era algo muy de ellos. Piénsalo, 39 libros en el Antiguo Testamento, lo que los judíos amaban. Casi la mitad de esos libros, 17 de 39, son profecía. Los judíos conocían, creían, amaban y esperaban la profecía cumplida. Si tú querías conquistar el corazón de un judío, era por la profecía. Si tú querías llegarle a la mente de un judío, tenía que ser por medio de las profecías. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8 que de ellos eran las profecías. Dios así lo quiso. Dios dio a ese pueblo profecías y los judíos amaban, creían y esperaban el cumplimiento de las profecías. Eso era muy importante para ellos, lo valoraban bastante. Cuando el apóstol Pablo predicaba a judíos, ¿has leído el libro de los Hechos? ¿Cuál era el argumento con el que Pablo siempre comenzaba a predicarle a judíos? ¿Cuál era? Diciéndoles que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías. Siempre era el argumento de Pablo a judíos, partir de los profetas para explicarles que Jesucristo era verdaderamente quien cumplía esa profecía. Entonces, si tú querías convencer a un judío, tenías que hacerlo por la vía de la profecía cumplida. Es lo que está haciendo Mateo aquí en los capítulos 1, versículo 22 al 25. Recuerda que Mateo escribe a judíos. Él es un judío escribiéndole a judíos para convencer a los judíos de que Jesucristo es el Rey esperado. Ya los convenció por el lado del linaje, ya los convenció por el lado de la historia. Ahora los convence por el lado profético y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y ahora tú dirás, ¿y por qué la profecía es tan importante? Y a nosotros como no judíos, sino gentiles, mexicanos, ¿qué nos importa tanto la profecía? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué Dios usa profecía y usó profecía en la Biblia? ¿Por qué? Muy sencillo, porque la profecía cumplida genera fe en los que lo oyen. Los que ven y ven la profecía cumplida causa fe en esos corazones. Dios por eso usó profecía para hablar de cómo Él hizo su obra trayendo al Salvador. Quiero compartir con ustedes 2 puntos esta mañana de los versículos 22 a 25. Veremos 2 cosas muy sencillas y es mi bosquejo de este mensaje. Primeramente veremos la gran profecía y analizaremos versículos 22 y 23. Y por último, veremos en segundo lugar el gran cumplimiento, en versículos 24 y 25. Veremos la gran profecía y veremos el gran cumplimiento. Iniciemos con el primer punto y estudiemos estos preciosos pasajes navideños hablando de la gran profecía. La gran profecía. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Te fijas que Mateo interrumpe la narración de María y el ángel y el sueño? Lo interrumpe en el versículo 22 para decirle a sus lectores que les está contando eso
para que ellos vean que ahí hay un cumplimiento profético. Versículos 22 y 23 es como un paréntesis que Mateo habla, y verás que en versículo 24 él retoma la historia que estaba narrando, pero versículos 22 y 23 primero es una pausa profética. Él está diciendo esto para demostrar la profecía cumplida. Y ve cómo lo dice. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por ¿quién? Por el Señor. ¿Pero por medio de quién? ¿Qué doctrina tienes allí? La doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿De quién es esta palabra que es la Biblia? ¿Es palabra de quién? Es de Dios. ¿En boca de quiénes? En boca de hombres. El apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Mateo menciona esta doctrina de la inspiración de la Escritura para recordarnos que es Dios el que dijo esta profecía y es Dios el que está demostrando que está cumpliéndose. Es increíble porque Mateo está escribiendo, ¿y quién está inspirando a Mateo en ese momento? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, inspirando a Mateo, le trae a la memoria otro pasaje inspirado para que ahora con dos pasajes inspirados tengamos la convicción de que ese nacimiento fue planeado y profetizado por Dios. Mateo está queriéndonos mostrar al Cristo que cumple la profecía. Ahora, la profecía que menciona está ahí en el versículo 23, pero antes de decirla y leerla y estudiarla, todas las profecías del Antiguo Testamento son importantes para los judíos. Lo eran y lo son todavía para muchos de ellos. Y hay muchas profecías especiales, pero creo que hay tres que resaltan para mí, y esto es para mí, te lo tengo que decir. Hay creo que tres profecías que resaltan en el Antiguo Testamento. Esta del versículo 23 es una, pero déjame decirte otras dos. La protoprofecía, que así se le llama, proto significa primero. La primer profecía en la Biblia es muy especial. ¿Sabes dónde está esa primera profecía? Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios dio la primer profecía nunca antes dada y se la dio a una mujer, a un hombre y a una serpiente. Dios profetizó por primera vez y dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es todo esto? Dios está profetizando que un hijo de la mujer vencería a Satanás. Esta es la profecía, protoprofecía, la primer profecía en la Biblia. Dios ya estaba prometiendo que daría un hijo de la mujer que vencería a Satanás, un redentor. Es una profecía especial. Hay una segunda profecía que me parece especial en el Antiguo Testamento y es la que se encuentra en Deuteronomio 18. No vayas, solamente escucha. En Deuteronomio 18, en boca de Moisés, Dios profetizó y dijo: profeta en medio de vosotros os levantará el Señor como yo, dijo Moisés. A él oiréis. Dios profetiza que enviaría a un profeta semejante a Moisés. ¿Cuál era la semejanza? Que hablaría las palabras de Dios y el que se negara a recibirlas, Dios le pediría cuentas. Eso es Deuteronomio 18. ¿Sabes en quién se cumplió esa profecía? Tú lo sabes, ¿verdad? Pero hay una tercera profecía que es esta que tenemos aquí, que es versículo 23, donde Mateo cita, déjame leértela. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora quiero que acumules esto en tu mente. ¿Quién es el cumplimiento de Génesis 3:15, la protoprofecía? ¿Quién cumplió esa profecía al pie de la letra? Jesucristo. ¿Quién cumplió la profecía de Deuteronomio 18 de un profeta en medio de vosotros os levantará el Señor, a él oiréis? ¿Quién cumple esa profecía? Jesucristo. De hecho, los apóstoles en Hechos 3:22 dicen que esa profecía se cumplió en Cristo. ¿Y quién cumple la profecía de una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y ese hijo llamarás Emmanuel? ¿Quién es? Es Jesucristo. Las profecías señalaban a Cristo Jesús. Quiero darte unos datos de esta profecía, porque esta profecía está primeramente en Isaías 7. Es Isaías. Ve para allá, por favor, y pasaremos unos momentos en Isaías 7. Mientras llegas a Isaías 7, él fue el que hizo esta profecía. Y quiero darte algunos datos. Primero, esta profecía fue dada 700 años antes de que pasara. 7 siglos antes de que María diera a luz a ese bebé, Isaías lo había predicho.
Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Nadie más que Isaías habla del profeta en el grado que él lo hace. Isaías es un profeta mesiánico, habla del Mesías con abundancia. Isaías también es llamado el profeta evangélico. ¿Sabes? Si no tuviéramos el Nuevo Testamento y Dios no hubiera querido darnos el Nuevo Testamento, con Isaías entenderíamos el Evangelio. En Isaías tenemos todos los elementos para entender el Evangelio, así que si no hubiera Nuevo Testamento, Isaías y especialmente Isaías 53 nos daría todos los elementos del Evangelio. Por eso Isaías es conocido como el profeta evangélico y el profeta mesiánico. Hay varias profecías de Isaías que conocemos, que hablaban acerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay una profecía en capítulo 9 que dice que vendría un niño. Ese niño sería rey y ese niño sería el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa profecía señala a un niño rey que al mismo tiempo es Dios. ¿Has notado eso? Un niño que es rey que al mismo tiempo es Dios. Porque un niño nos es dado, hijo, un bebé, pero llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías hablaba del Mesías como un niño rey, pero Dios al mismo tiempo. Isaías profetizó que el Mesías destruiría la muerte, Isaías 25. Isaías profetizó que haría milagros el Mesías en Isaías 29. Isaías profetizó que el Mesías sería herido, Isaías 50, y sobre todas las profecías de Isaías, Isaías profetizó que el Mesías moriría en expiación por los pecados. ¿Sabes dónde está eso? Isaías 53. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es Isaías profetizando del Mesías. Pero quiero que vayas conmigo a la que Mateo citó, que es Isaías 7, versículo 14. ¿Estás ahí conmigo, por favor? Isaías 7, 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí tienes la profecía. Esto es lo que Mateo cita 700 años después. Mateo está haciendo referencia a Isaías 7:14. Esto es 700 años antes. ¿Escuchaste eso? No es como que antier lo dijo y hoy pasó. Son 700 años antes de que pasara. Isaías lo había predicho y Mateo dice, Mateo 1, que ese nacimiento se cumplió en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Hay unas 31 profecías en Isaías que hablan del Señor Jesucristo. Increíble. Por cierto, hablando de Isaías, un momento más. ¿Recuerdas tú que en Lucas capítulo 4 el Señor Jesucristo está en la sinagoga? ¿Te acuerdas? Ahí en su tierra, en Nazaret. Y dice que está leyendo en la sinagoga y la parte que estaba leyendo era Isaías. Y luego entrega el rollo a los encargados de la sinagoga y todos los ojos puestos en él. Y Cristo ha acabado de leer Isaías, ¿y qué es lo que les dice a la gente en la sinagoga? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías apuntaba a Cristo. Isaías profetizaba de Cristo. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 8 cuando Felipe le va a predicar a un etíope? ¿Qué estaba leyendo el etíope? ¿Te acuerdas? Isaías 53, pero el etíope no sabía de quién hablaba y Felipe le enseña que ese que murió en Isaías 53 es el Jesús que ellos predicaban. Entonces, Isaías, su intención era mostrar al Mesías por todos lados y demostrar proféticamente que vendría 700 años después. Quiero que entendamos un poco esta profecía de Isaías 7:14, porque fue dicha en un contexto que tú debes entender. Estamos en los tiempos de Acaz. Puedes empezar a entender tiempos de Acaz. Acaz fue un rey malo, hijo de un rey bueno. En la
en el reino del sur. ¿Recuerdas que Israel se dividió? Israel, parte del norte, Judá, parte del sur. Cada uno tenía su reino, su rey, su palacio, su capital. El reino del sur se llamaba Judá. Judá tuvo un rey bueno que se llamó Usías. Pero cuando muere, sube al trono su hijo que se llamaba Acaz. Y Acaz fue un rey malo, muy malo, te lo voy a demostrar. Y en los tiempos de ese rey Acaz es cuando Dios dice esta profecía del nacimiento virginal de Jesucristo. Tú no puedes entender la profecía si no entiendes el escenario que estaba pasando cuando Dios dio esa profecía. Por eso mira el versículo 1 de Isaías capítulo 7. Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla. Aquí tienes el escenario. Ve el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Qué está pasando aquí? Se unen dos reinos para atacar a Judá. Acaz está siendo atacado. Dos reinos contra él. Uno de ellos, su propio hermano, los del norte. Le han volteado bandera y ahora van contra él. Pero se han confabulado con otros que son Siria. Esos dos reinos van a comenzar y comenzaron a atacar al reino de Acaz. Malas noticias. Acaz está en problemas. Acaz está siendo combatido por dos reinos que juntos eran más fuertes que él. Este es el trasfondo. Hay guerra. Acaz está en problemas. Acaz comienza a sentir temor. Acaz comienza a sentir que su reino va a terminar y que prácticamente el reino del sur va a ser arrasado por esas dos naciones que lo están atacando. Este es el escenario que hay en la profecía, hermanos, pero quiero que veas el mensaje que le da Dios. Versículo 3, por favor. Entonces dijo Jehová a Isaías, aquí va a hablar Dios por medio del profeta, y le dice, sal ahora al encuentro de Acaz, ve y háblale al rey Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo de Isaías, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la herencia del lavador, y dile, este es el mensaje que va a escuchar Acaz, escucha, de parte de Dios, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Qué manera de expresarse de Dios, ¿verdad? Estos pedazos de tierra que te están atacando. Acaz, no te preocupes, no temas, ve lo que sigue. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, los que te están atacando. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, reino del norte, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Eso era lo que querían hacer estos reinos, deshacer a Judá y poner otro rey en lugar de Acaz. Versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Acaz, no te preocupes. Estos que te están atacando no van a hacerte nada. Versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y esto pasó, esta es otra profecía. Y es verdad, en 65 años Efraín dejó de ser. Efraín es el reino del norte. Efraín dejó de ser en 65 años cuando eso se dijo. Fue llevado por Asiria. Versículo 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Notas la invitación de Dios? Acaz, no va a pasarte nada. Tranquilo, no temas. No van a persistir esos reyes, no te van a hacer nada. Pero tienes que creer en mí, tienes que creer en lo que te estoy diciendo. Isaías llevó este mensaje a Acaz. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, le añadió más y le dijo, pide para ti señal de Jehová tu Dios.
demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Notas lo que está haciendo ahí Dios? Dios le está diciendo a Acaz, Acaz, pide una señal. O sea, pídeme que haga un milagro para que me creas el mensaje que te estoy dando. Estos reinos no van a poder contigo. Yo te voy a dar la victoria. Pídeme una señal para que me creas. Es lo que le está diciendo. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que Dios le dijo a Acaz, pídeme un milagro. Lo que Dios quería era realmente que Acaz le creyera. Ahora, no traigas esto a nuestros días, porque tú no eres judío, no eres rey de Judá, no estás en los tiempos del Antiguo Testamento, tú no puedes pedir milagros a Dios como una señal. Eso ya pasó. Dios había dado la misericordia a los judíos de que ellos pudieran pedir señal y Dios se las daba. Hoy ya no. Y aquí pasa. Dios le dice a Acaz, pídeme señal. Yo lo voy a hacer. Pídeme señal. ¿Entiendes lo que está pasando? Dios le está diciendo a Acaz, créeme, créeme. Dios está invitando a Acaz a que le crea que Dios va a dar la victoria sobre estos reyes que le están causando problemas. Por supuesto, Acaz estaba lleno de miedo, lleno de temor. ¿Y cuál era el temor de Acaz? Pues obviamente morir, pero eso traía más consecuencias. Si Acaz moría, la familia de David desaparecía. La descendencia de David desaparecía. Y por tanto el Mesías no llegaría nunca. Esto era más grave de lo que creemos. Por eso la promesa de Dios que le está haciendo Dios a Acaz es, Acaz, no te preocupes. Tu familia y tu descendencia va a quedar. No van a ser destruidos. Dios le dice, pídeme señal. ¿Qué hubieras respondido tú? Ve lo que respondió Acaz. Versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré señal y no tentaré a Jehová. Esto es falsa humildad. Quiero que lo entiendas. En ese momento Acaz está mostrando duro corazón. Él está diciendo, no voy a pedir señal. No quiero tentar a Jehová. Eso es falsa humildad. Acaz está diciendo, no, le creo a Dios. No tengo por qué pedirle señal. ¿Quién soy yo para pedirle señal? Esa es una falsa humildad. ¿Sabes por qué es una falsa humildad? Porque la Biblia dice que Acaz ya le había pedido ayuda a Asiria. Según el libro de los Reyes, Acaz ya había ido con Asiria para pedirle ayuda en contra de estos dos reyes. E incluso dice la Biblia que Acaz había saqueado el oro del templo de Jehová y lo había enviado al rey de Asiria para ganar su favor y que le ayudara en esta guerra. ¿En quién estaba confiando Acaz? ¿En Jehová? No. En Asiria para vencer a Siria y a Efraín. Por eso su falsa humildad, no pediré señal, te creo, no hay problema. Como muchas personas lo hacen, ¿verdad? No, yo creo en Dios, pero por acá tienen sus movimientos, sus tácticas, sus métodos, confiando en ellos en vez de en Dios. Es un corazón duro de Acaz. Acaz está diciendo, no confío realmente en Dios. No confío en Dios. ¿Qué pasa? Mira el versículo 13. Dios se enoja. Versículo 13. Dijo entonces Isaías, otra vez habla Dios, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Dios está diciendo, Acaz, tú me molestas, tú provocas mi ira, tú me enojas. Qué misericordia la de Dios. Podía haber acabado con ese reino en un momento, pero tiene misericordia de Acaz aún con su dureza. Y le dice, Acaz, tú me molestas. Y Acaz no quiso pedir señal. ¿Y sabes qué hizo Dios? Él mismo puso la señal. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo, no Acaz no quiso, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Iglesia, esta profecía dicha a Acaz fue tremenda, porque lo que le está diciendo es, no solamente no vas a morir en esta guerra que te están atacando, sino está diciendo, el linaje de David va a permanecer.
y vendrá una mujer que dará a luz un hijo. Por lo tanto, ¿qué quería decir eso para Acaz? El reino va a seguir siendo del linaje de David y seguirá el trono de David y no vas a morir, Acaz, ni tu descendencia permanecerá, pero la señal es esta, Acaz: el hijo que nacerá de aquella virgen será especial, porque será Emmanuel. Será un rey no como tú, Acaz, sino un rey que es Dios con nosotros. ¿Qué es el significado de Emmanuel? Esta profecía fue tremenda en los tiempos de Acaz. Yo no sé si usted lo sepa, pero todas las profecías en la Biblia tienen un doble cumplimiento. Así se le llama. Quiero enseñarte un poquito esto rápido, no te aburras. Todas las profecías en la Biblia tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento cercano, incompleto, y un cumplimiento futuro, completo. Así son las profecías, tienen un doble cumplimiento. Aquí también había un doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque había un cumplimiento cercano, incompleto. ¿Dónde pasó esto? En el hijo de Isaías. Vea capítulo 8, por favor, y versículo 3. Dice Isaías: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Ahí tienes la profecía a corto plazo, la profecía inmediata, incompleta. Isaías tuvo un hijo y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Ahora, esta es la profecía que Acaz vio cumplida. El hijo de Isaías nació como Dios lo había profetizado. Por eso, si tú regresas al capítulo 7, versículo 15 y 16, dice: comerá mantequilla y miel, 7:15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto es el hijo de Isaías. ¿Por qué comer mantequilla y miel? Porque estos dos reyes que estaban atacando a Judá iban a causar pobreza a tal grado que lo único que iba a haber de comer iba a ser mantequilla y miel. Esto es comida pobre. Pero dice Dios que eso va a terminar cuando el niño sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Versículo 16: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto sucedió en 3 años. Cuando el hijo de Isaías cumplió 3 años, esto es historia, hermanos, Cuando el hijo de Isaías cumplió 3 años, Siria y Efraín fueron atacados y se cumplió. Esto es un cumplimiento profético inmediato, incompleto. Pero tú entiendes, ¿verdad? ¿El hijo de Isaías fue nacimiento virginal? No, ahí dice: me llegué a la profetisa y tuvimos un hijo. Era su esposa, no fue virginal. ¿Ese hijo se llamaba o era Emmanuel? No, ahí dice que se llamaba Maher Salal Hasbaz. Anótalo para tu hijo, próximo. Entonces, esa profecía tenía un cumplimiento lejano, completo. No en el hijo de Isaías y la profetisa, sino en otro hijo que nacería, que sí complementaría la profecía al 100%. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. Esto es lo que hay detrás de la mente de Mateo cuando él cita en Mateo 1:23 la profecía de Isaías. El reino de Acaz y la promesa de Dios de que él mandaría al rey que se iba a sentar en el trono de David, pero que ese rey sería al mismo tiempo Dios. Dios. La quiero que regreses conmigo a Mateo una vez más, después de haber analizado este trasfondo profético. Y Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fue la señal que Dios le dio a Acaz, y ahora aquí Mateo la recuerda para demostrar que Jesucristo es ese cumplimiento. Ahora, quiero que me sigas en estos minutos que siguen. Hay 3 partes de esta profecía. Esta profecía habla de la virgen, esta profecía habla del hijo y esta profecía habla del nombre. ¿Lo notaste? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hay 3 partes de la profecía. Quiero desglosarlos contigo si me acompañas. Empecemos con lo primero. Esta profecía tiene que ver con una virgen. Una virgen. En el libro de Isaías, donde leímos, la palabra que se traduce virgen es la palabra hebrea halma. Halma.
Se usa 7 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que significa? Perdón, ¿sabes lo que significa? Doncella. Doncella. Halma significa doncella. Es la palabra que escribió Isaías para referirse a esa virgen. Literalmente su traducción es doncella. Una damisela, una joven que obviamente era virgen. Se usa también en Génesis 24 cuando habla de Rebeca. ¿Te acuerdas que Abraham buscaba buscaba esposa para su hijo Isaac y encuentra a Rebeca y dice de Rebeca que era una jalmá, una doncella? Esa misma palabra también se usa en Levítico 21. Este pasaje es fascinante. Yo no sé por qué nunca le había dado el interés que le di esta semana, pero en Levítico 21, versículos 13 y 15, Dios manda a los sacerdotes con quién se tenían que casar. Y es fascinante porque en ese versículo Dios menciona las clases de mujeres que hay. Sí, las clases de mujeres que hay. Y le dice Dios a los sacerdotes del tiempo de Moisés, tienes que tener una esposa que sea jalmá, virgen, una doncella. Y dice a continuación, no puedes casarte con una viuda, no puedes casarte con una repudiada, o sea, divorciada, no puedes casarte con una infame y no puedes casarte con una ramera. Ahí tienes las 6 clases de mujeres que existen. O eres esposa, o eres virgen, o eres viuda, o eres repudiada, divorciada, o eres infame, o eres ramera. ¿Qué forma de definir a las mujeres por Dios, ¿verdad? 6 clases de mujeres. Y le dice Dios a los sacerdotes, no te cases con ninguna, excepto con la que sea jalmá, virgen. Es claro que esa palabra jalmá significa una mujer joven virgen. Es más, se usa también en Primero de Reyes capítulo 1. ¿Te acuerdas? Los últimos años del rey David era muy anciano y tenía frío y nada le calentaba. ¿Te acuerdas? Y dice la Biblia que le consiguieron una virgen que se llamaba Abisag, ¿recuerdas? Y ahí la llevaron a que se acostara para calentar al rey David. Y se usa jalmá para esta Abisag. Y a continuación dice, pero el rey nunca la conoció. Y tú entiendes lo que significa conocer porque ya te lo expliqué. Es un eufemismo para referirse a la relación íntima. Entonces, es claro, hermanos, al mirar el Antiguo Testamento que la palabra jalmá significa una virgen, una doncella, una jovencita que no es casada y que no ha tenido relaciones maritales. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque hay un ataque muy fuerte de doctrinas que dicen que María no era realmente virgen porque la palabra que usa Isaías para virgen no es betulá, sino jalmá, y betulá significa virgen. Pero Isaías no usó betulá, usó jalmá, que significa doncella. Y dicen, ¿por qué no usó betulá y usó jalmá? Si betulá es literalmente virgen, ¿por qué no usó esa? Bueno, hermanos, porque Dios quiso que se usara otra palabra y el Antiguo Testamento confirma que es una virgen, aunque usó la palabra menos usual. Creo que es muy importante cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos que Mateo, escribiendo en griego, él dice que María era una partenos. ¿Sabes qué significa partenos? Cuando menciona virgen, se nos traduce del griego partenos. ¿Sabes qué quiere decir partenos? No significa escuela, ¿eh? Partenos significa virgen, literalmente. Entonces, Mateo e Isaías se complementan. La idea de esta mujer es una mujer virgen, no casada, virgen, sin haber tenido ninguna experiencia matrimonial íntima. Partenó se usa 13 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces se le atribuye a María. Se habla también de la parábola de las 10 vírgenes, se usa de las hijas de Felipe que eran vírgenes y la usa Pablo en 1 Corintios 7 bastante para hablar de ese estado civil como virgen. Esta virgen se llamó María y era literalmente, hermanos, una virgen. Y gasté estos minutos para decirte solamente eso. Era realmente virgen. Pero escucha. El que María sea virgen no significa que merecía adoración. ¿Estás conmigo? Por favor, quédate conmigo en los siguientes minutos. Te va a interesar mucho. Que María era virgen no significa que María debe ser adorada. Virgen es un adjetivo calificativo. Es virgen. Virgen no es una posición religiosa sacramental ni de santidad. Virgen es un adjetivo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer. Virgen es virgen. No significa que virgen debe ser adorada.
No significa que virgen merece adoración. Virgen simplemente significa virgen. Hay 4 dogmas católicos que se han enseñado por siglos y siglos y siglos respecto a la Virgen María. Se conocen como dogmas marianos o dogmas de María. El primer dogma católico romano es que María es inmaculada. Esto quiere decir que en su concepción María fue concebida sin pecado. Esto hace que, según ellos, supuestamente se le pueda llamar a María Santísima Virgen porque fue concebida sin pecado y preservada de pecado, por lo cual estaríamos hablando, según ellos, de una mujer sin ningún pecado en su concepción. Este es el dogma de la Inmaculada, de la Inmaculación. El segundo dogma católico mariano es acerca de María, Madre de Dios. Madre de Dios, ustedes saben, los católicos dicen, bueno, si María fue madre de Manuel, aunque la Biblia nunca le llama a María madre de Manuel, si María fue madre de Manuel, entonces María es madre de Dios. Bueno, ese es el argumento que ellos utilizan. Su tercer dogma mariano es la asunción de María, y según los católicos, María ascendió al cielo, fue llevada a los cielos sin corrupción. Cuando acabó su vida terrenal, simplemente Dios la llevó estilo Enoc, estilo Elías, y que María no pasó por corrupción, no murió, sino que fue a los cielos. Tengo que decir ya esto, eso no está en la escritura, ¿de acuerdo? Y tú lo sabes porque lo has leído la Biblia, eso no está en la escritura, pero son los dogmas que ellos creen. La Inmaculada Concepción, que ella es la Madre de Dios, que ella ascendió al cielo, y el último dogma católico que se enseña en esta religión es la perpetua virginidad de María. Que María antes, durante y después del nacimiento de Jesucristo, ella permaneció virgen. ¿Dónde está esto en la Biblia? No está, no está. Ahora quiero decirte que esta semana me metí un poquito a estudiar, nunca lo había yo hecho, y acudí a un libro de doctrina, esto es doctrina sistemática católica, de un hombre que se llama Lewin Ott. Tú lo puedes encontrar, es un católico muy, muy respetado que escribió este libro de doctrina sistemática del catolicismo romano, y encontré estas cosas que te quiero compartir para que tú veas lo que ellos piensan de María y después que tú analices conmigo qué es lo que la Biblia realmente dice. Cito a Lewin Ott, cito: aunque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no se excluye por eso la existencia de otra mediación secundaria, la de María. Cierro cita. Lo que está diciendo es, sí, Cristo es mediador, pero hay otra. Esto se le llama comediadora. Y ellos están diciendo María es comediadora. Cristo es mediador, pero hay una mediación secundaria que es María. Déjame darte otra cita de Lewin Ott, cito: la cooperación de María a la redención es objetiva y real, por cuanto ella puso voluntariamente toda su vida en servicio del Redentor, padeciendo e inmolándose con él al pie de la cruz. Cierro cita. Inmolándose con él al pie de la cruz. María es corredentora, no solamente comediadora, sino corredentora, porque se inmoló padeciendo con Cristo al pie de la cruz. María estuvo ahí un momento, sí, los evangelios dicen que un momento estuvo allí, después se tuvo que alejar, pero ella no fue inmolada, ¿cierto? Tercera cita. La intercesión de María tiene por objeto conceder todas las gracias al hombre. La intercesión de María tiene por objeto conceder todas las gracias al hombre. Nadie recibe la gracia salvadora de Cristo sin la actual cooperación intercesora de María. Nadie recibe la gracia salvadora de Cristo sin la actual cooperación intercesora de María. Cierro cita. ¿Entiendes lo que está diciendo? ¿Quieres la gracia de Dios? Es a través de María. No vengas a Cristo, ven a María. María es corredentora, María es comediadora, María es cosalvadora, María es a quien tienes que acudir. ¿Quieres la gracia de Dios? Ven a María, no vengas a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Ven a María? ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí. ¿Entiendes esto? Lo que te estoy queriendo decir, pero sin embargo, esto es lo que se crea alrededor de María. Déjame darte una última cita de Lewin Ott en esta teología sistemática católica. Ellos dicen, en atención a la dignidad como Madre de Dios, a María le corresponde un culto especial por la iglesia. Y tenían que terminar de esa manera. Cierro cita. Ellos dicen, como María es la Madre de Dios, ¿qué tiene que hacer la iglesia?
Adorarla, adorarla, adorarla. Aquí tienes la idea católica que ha sido enseñada por siglos y siglos y siglos y siglos de la misma manera, y gente que lo cree, gente que lo recibe o gente que lo enseña, hablando de que María es comediadora, corredentora, cointercesora, y que tú no puedes obtener nada de Dios si no es por medio de María. Tú no puedes obtener salvación y ninguna gracia de Dios más que por medio de María. ¿Dónde está esto en la Escritura? No está. Te voy a decir lo que esto es. Esto se llama idolatría mariana o idolatría a María. ¿Fue María todo esto? No, por supuesto que no. María no fue nada de esto. Ahora tú dirás, pastor, ¿y de dónde viene todo esto? ¿De dónde se le ocurrió a la religión católica romana sacar estas dogmas y estas doctrinas acerca de la adoración a María y toda su participación en la redención juntamente con Cristo? ¿De dónde viene todo esto? Déjame darte 2 minutos de historia, esperando que lo puedas escuchar. 2 minutos de historia nada más. ¿De dónde viene esto? Bueno, tiene una historia muy larga, hermanos. Déjame resumirla rápido. ¿Te acuerdas de Nimrod? Nimrod es el bisnieto de Noé. Y la Biblia dice que Nimrod fundó una ciudad llamada Babel. Esa ciudad con los años llegó a llamarse, obviamente, Babilonia. En Babel se comenzó el primer sistema de adoración idolátrico con la Torre de Babel. Esa torre era un lugar para adorar. ¿Sabes cómo se llamaba la esposa de Nimrod? Semiramis, de quien la leyenda dice que Semiramis concibió en su vientre por un rayo de sol que le dio. Y que ese rayo de sol hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo, y su nombre se llamó Tamuz. Tú vas a encontrar ese nombre en la Biblia porque en el tiempo de la deportación en Babilonia se adoraba a Tamuz. Y ahí tienes en el libro de los profetas de Jeremías que los israelitas estaban adorando a Tamuz. ¿Qué pasó? Déjame decirte qué pasó. Según la historia, Tamuz murió. Tamuz murió. Y su madre Semiramis hizo ayuno y oración por él 40 días y Tamuz supuestamente resucitó. ¿Sabías que ese es el lejano origen de la cuaresma? Semiramis 40 días no comió carne, orando, intercediendo por su hijo, y Tamuz supuestamente resucitó. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver todo esto con María? Espera. Lo que sucedió después es que esa religión idolátrica de adorar a Tamuz y a su madre se convirtió en una institución religiosa en Babilonia. En Babilonia se comenzó a adorar tanto a Semiramis como a Tamuz. Aunque ellos ya pasaron, murieron y demás, ellos siguieron siendo adorados por las civilizaciones siguientes. Semiramis con otros nombres, por ejemplo, se le llamó Astarte, Isis, Afrodita, Venus e Ishtar, pero era la misma persona idolátrica a la que se hacía referencia. Su hijo Tamuz fue también adorado por las siguientes civilizaciones y en las siguientes generaciones, y se propagó a través de los siguientes nombres, principalmente Baal, Osiris, Eros y Cupido. Aquí vemos a las generaciones, esto es historia, a las civilizaciones antiguas adorando a la madre y adorando al hijo. Aquí vemos el origen idolátrico de dar culto a la madre y culto al hijo. Y tú dirás, ¿y esto, pero no se quedó en el pasado ahí como un hecho aislado? No, escucha, esto persistió en Babilonia. Y cuando Babilonia es destruido, el sacerdote que estaba ahí de toda esta idolatría huyó a Pérgamo. Es por eso que cuando tú lees en el libro de Apocalipsis de la iglesia Pérgamo, Cristo dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Porque en Pérgamo había la religiosidad heredada de Babilonia, porque el sacerdote había huido a esa ciudad. Y después de Pérgamo, los sacerdotes idolátricos del culto a Semiramis y a Tamuz, culto a la madre y culto al hijo, se movieron a otra sede. No te imaginas a dónde. A Roma. A Roma. Y esa idolatría empezó a cundir el imperio romano más y más y más y más y más. Y cuando llega el siglo IV de nuestra era, la iglesia católico romana abraza esta idea de adorar tanto a la madre como al hijo. Ese paganismo fue recibido por Roma y así es como surgen los dogmas marianos
católicos, y así es como se originó brevemente la historia, el culto a María, la llamada Reina del Cielo. ¿Qué te parece? ¿Esto es bíblico? Esto es historia, pero no es bíblico. Quiero cerrarte esta parte diciendo, bueno, entonces, ¿quién era María? ¿Quién fue verdaderamente María si no fue todo esto? Entonces, ¿quién fue realmente María? Bueno, María fue una esclava del Señor. Eso es lo que ella dijo. En Lucas 1:38 dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Quién está mandando? ¿Ella o Dios? Está mandando Dios. Ella era una simple sierva. Además, ella era una pecadora, lo dice en Lucas 1:47. Ella misma dice que se regocijaba en Dios, su Salvador. María reconocía que ella era pecadora y necesitaba un Salvador y sabía que ese Salvador era Dios. María sabía que ella no era llena de gracia. María sabía que ella había hallado gracia y es distinto. La Biblia dice, María, has hallado gracia. No dice, María, llena eres de gracia. María no es la dispensadora de la gracia. María recibió la gracia como todos nosotros. María no es bendita sobre las mujeres. ¿Qué le dijo el ángel? María, bendita entre las mujeres, no sobre, sino entre. Y lo único que le está diciendo el ángel es, María, Dios te eligió a ti, que no lo mereces, pero te eligió a ti para ser el instrumento humano para traer la encarnación del Hijo de Dios. Eso es lo que fue realmente María, una esclava, una pecadora, alguien que halló gracia delante de Dios. Escucha estos argumentos y piénsalos. Jesús nunca ordenó adorar a María, ¿o sí? ¿Encuentras algún texto donde Jesús ordenó adorar a María? No lo hay. Los apóstoles nunca enseñaron la intercesión ni la cooperación de María, jamás. Pablo, Pedro, Juan, nunca. No hay mandamiento de Dios a la iglesia en el Nuevo Testamento respecto a María, ninguno. Ningún aspecto de la salvación se le atribuye a María, ninguno. Incluso desde la cruz, Jesús ya no le dijo a su madre, madre, le dijo mujer. Y hasta Jesucristo nos demuestra que esa mujer, María, ya no se podía cuidar sola, porque le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hija. Esta mujer no se puede cuidar sola. Juan, ahí te la encargo, por favor. La última vez que aparece María en el Nuevo Testamento es en Hechos 1:14, donde se le llama madre de Dios. Madre de Jesús, nombre humano. ¿Y qué estaba haciendo María? Con los apóstoles orando. Hermanos, lo único que quiero decirles es que la Virgen María era solo la Virgen María. Es todo. Nada más. No es corredentora, no es comediadora, no es llena de gracia. Son cosas que tenemos que saber, ¿no? Volvamos a Mateo, por favor. 1:23. He aquí la Virgen concebirá, hablamos ya de la Virgen, y dará a luz un hijo. Te dije que había 3 elementos. 1, la Virgen, 2, el hijo y 3, el nombre. Déjame decir rápido lo que sigue. El hijo, dice, dará a luz un hijo. La profecía incluía a la madre dando a luz un hijo. El hijo no era el de Isaías, sino era Jesús, el Salvador. Era Jesucristo. Y dice además, y llamará su nombre Emanuel. A veces oigo a cristianos decir, pero ¿cómo? ¿Era Jesús o era Emanuel? O sea, ¿cómo se llamaba? ¿Era Jesús o era Emanuel? Dice, arriba dice en el versículo 21, llamará su nombre Jesús. Y abajo el versículo 23 dice, llamará su nombre Emanuel. ¿Cómo se llamaba entonces Jesús? ¿Jesús Emanuel? ¿Cuál era el nombre de Jesús realmente? Tienes que entender, Jesús era su nombre humano. Emanuel era su nombre profético. El nombre Emanuel literalmente significa, Mateo lo traduce para dar énfasis, los judíos lo sabían, pero Mateo lo traduce para dar un énfasis especial de que Emanuel significa Dios con nosotros. Ese nombre profético habla de quién es Él. Él sería literalmente Dios con nosotros. No es un nombre humano, es la naturaleza misma del que iba a nacer de la Virgen, sería Dios. O sea, es un nombre descriptivo literal. Era literalmente Dios con nosotros. Dios morando entre nosotros. Déjame decirte algo que nos debe causar vergüenza. El anhelo de Dios siempre ha sido morar con el hombre, ¿sí o no?
Dios creó a Adán y Eva en el huerto para vivir con ellos, morar con ellos, andar con ellos al aire del día, platicar con ellos. Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre, para morar con el hombre. El hombre pecó y son separados de la gloria de Dios. Luego Dios manda que hagan el tabernáculo en el tiempo de Moisés y les dice: hagan el tabernáculo para que mi presencia more entre vosotros. El deseo de Dios siempre era morar con su pueblo. Y luego con el templo más adelante, en tiempos de Salomón, construye el templo y dice Dios: yo moraré en ese templo para ustedes, en medio de ustedes. Ese templo fue destruido, el tabernáculo fue destruido y viene el Nuevo Testamento y Dios ya no envía un templo, Dios envía a su Hijo y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora es Cristo morando entre nosotros. Emmanuel. El deseo de Dios siempre ha sido morar con el hombre. Es triste y nos debe dar vergüenza que el hombre no siempre quiere morar con Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él es el nombre de Dios, como El Shaddai, El Elyon, es Dios, significa Dios, Él. Y Emanu significa con nosotros. Por eso el nombre es con nosotros, Dios. Emmanuel, con nosotros Dios. Esa es la naturaleza del Hijo. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la gran profecía. Déjame terminar este mensaje solamente hablándote en segundo lugar del gran cumplimiento. Vimos la gran profecía, ahora déjame mostrarte en los últimos versículos el gran cumplimiento. ¿Estás conmigo todavía? El gran cumplimiento, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Aquí una pausa. Mateo termina su paréntesis profético y continúa la narración que estaba diciendo acerca de José. Y Mateo dice: esa profecía de Isaías 7:14 no se quedó en el aire, no se quedó inconclusa, no se quedó sin cumplimiento. Se cumplió tal como había dicho. Y lo que tienes en versículos 24 y 25 son el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Pero Mateo lo hace, si te fijas, lo hace desde la perspectiva de José. Ya no menciona a María, menciona a José. Despertó del sueño, hizo como el ángel le mandó, recibió a su mujer y le nombró Jesús. Lo hace por medio de los ojos de José. ¿Por qué? Recuerda, ¿a quién le está escribiendo Mateo? A judíos. Y para un judío el testimonio que más importaba no era el de la mujer. ¿Cuál crees que era? El del hombre. Por eso Mateo nos da el cumplimiento de la profecía desde la mirada de José y nos describe lo que José hizo para cumplir con la profecía de Isaías de llamar a ese hijo por el nombre de Dios. Ahora quiero que veas, por favor, algunas cosas respecto a José. Primero, su reacción. ¿Qué hizo? Versículo 24. Despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Cómo podemos decir esto en una sola palabra? Obediencia. ¿Sabes de quién se dice esa misma frase? Se dice de Noé, se dice de Moisés, se dice de Abraham, que hicieron tal como Dios les había mandado. ¿Sabes qué dice Jesucristo en Juan capítulo 15? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sabes qué era José? Un amigo de Dios. Aquí tienes a un verdadero creyente. Hizo lo que Dios le mandó de forma instantánea, de forma sin barreras. Ahora, quiero que recuerdes algo. José tenía muchas dificultades para hacer lo que Dios le había mandado. Eso de tomar a María y eso de criar a ese niño no era tarea fácil. Tú sabes que había muchos estigmas alrededor y si José tomaba a María, eso se daba a dar a entender muchas cosas para la sociedad nazarena. Y tú sabes, Nazaret era pequeño y pueblo chico, chismes grandes, ¿verdad? Si José tomaba a María, ¿sabes lo que iba a creer la gente? Mira, José tomó a una adúltera, qué vergüenza, qué deshonra para José. José, ¿te imaginas a José y a María diciéndole a sus papás: papás, vamos a consumar el matrimonio aunque está embarazada? ¿Te imaginas toda la presión social, toda la presión familiar, toda la dificultad que fue para José obedecer? Quiero que entiendas esto, iglesia. Cuando Dios manda algo, tienes que obedecerlo, aunque no sea fácil. Obedecer a Dios no siempre es fácil. De hecho, casi siempre es en contra de todo lo que quisiéramos hacer. José obedece.
José, y estoy seguro que cuando despierta del sueño, como tú cuando despiertas, sintió alivio, dijo, Señor, gracias. Yo estaba queriendo divorciarme, ahora tú me dices que me case, qué bueno. Ahora entiendo lo que está pasando en el vientre de María, ahora le creo. Ahora José sintió alivio, incluso sintió honor de saber que él iba a criar al Hijo de Dios, sintió gratitud porque él, ¿se acuerdan? Amaba a María, él no quería infamarla, él la amaba y con el sueño Dios le mostró que él podía estar con ella sin ningún problema porque era una obra de Dios. Su reacción fue de obediencia. Dios le mandó dos cosas: toma a la mujer, versículo 20, nombra al niño, versículo 21, y las dos cosas las hizo José. José obedeció, tomó a María y nombró al niño. José le creyó al ángel porque le creyó a Dios. José fue obediente. Ahora, no perfecto, pero sí obediente. José fue obediente. Y ese es un verdadero creyente. ¿Sabes qué dice la Biblia? La fe sin obras es ¿qué? Es muerta. ¿Qué tenemos en José? Un creyente que hizo obras para demostrar su fe. José tuvo fe y tuvo obras. José creía en Dios y obedeció a Dios. ¿Quieres entender la fe en simples palabras? La fe es confiar en Dios y obedecerle. Ambas cosas. Aquí tienes a un creyente de fe que obedeció. José hizo exactamente lo que Dios le mandó. Aquí tienes a un verdadero creyente obedeciendo a Dios. Ahora, escucha. Su obediencia no solo fue temporal, la obediencia de José fue permanente. La Biblia dice que recibió a María, nombró al niño, lo presentó en el templo. Eso era parte de obedecer a Dios. Cumplió todos los ritos que la ley le mandaba: la circuncisión, la purificación de María, la consagración del primogénito. Todos esos mandatos de la ley, José los obedeció a la perfección. Incluso Lucas 2 dice que llevaron la ofrenda de los pobres, ¿te acuerdas? 2 tórtolas. Una vez más, José y María eran pobres, eran gente de establo, eran gente de mesón. Dios envió a su hijo a una familia pobre, pero no importa, porque lo que importa es que era piadosa, una familia piadosa. José protegió a Jesús, lo protegió de Herodes, lo trasladó a Egipto, lo regresó a salvo a Nazaret, cultivó la piedad en su familia llevándolos cada año a la Pascua. José fue obediente no solo aquí en Belén, hermanos. José fue obediente toda su vida como padre legal del Señor Jesucristo. José sabía que estaba siendo parte de la profecía cumplida y él obedeció. Fue su respuesta, él obedeció. Pero algo más, no solo su respuesta fue obediencia, según el texto, también tuvo respeto. Mira por favor versículo 25. Pero no la conoció, ¿a quién? A su mujer. Mira cómo termina el versículo 24, y recibió a su mujer, o sea, consumó su matrimonio con la boda. Recuerdas que las bodas judías tenían 3 momentos. José culminó con la boda, la llevó a cabo, pero 25 dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso quiere decir que José no tuvo relaciones maritales con María mientras ella estuvo embarazada de Jesús. ¿Qué te comunica eso? Respeto, reverencia de José. ¡Qué gran hombre! No solamente era obediente, era respetuoso a la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en el vientre de María, y él se autolimitó para no tener relaciones con ya su esposa. Ya vivían juntos, ya eran marido y mujer completamente, y aún así él se autolimitó, no conociéndola, otra vez más el eufemismo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Para qué dice el Espíritu Santo esto en Mateo? ¿Por qué no se... para poner a José como un héroe? No. Ahora, sí, José queda aquí como un joven de autocontrol, un joven puro, un joven que sabía controlar sus impulsos sexuales, un joven que sabía lo que es la abstinencia, y Dios valora eso. Sí, por supuesto, José era un hombre que dio mucho respeto y que demostró ser puro y una clase de persona que Dios puede usar. Pero ¿por qué el Espíritu Santo nos dice no la conoció? ¿Qué nos interesa? Bueno, sí nos interesa, porque la intención de Mateo no es dejar a José como un héroe. La intención de Mateo es reafirmar que ese nacimiento realmente era del Espíritu Santo y no de José. Recuerda hace un par de años, para ilustrarte esto, recuerda hace un par de años que me invitaron a una boda, una amiga. No fui a la boda, pero a los 5 meses de la boda nació un bebé. Y nadie sabía eso.
Y tú dices, 5 meses, se acaban de casar, supuestamente la boda era todo bien, todo en orden, de blanco, y a los 5 meses nace un bebé y es bueno, una de dos. O nació de 5 meses ese niño, o esa boda no debió haberse llevado así. Me explico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que está queriendo decir aquí Mateo es eso. No crean que fue de José. José respetó el vientre. Esto fue obra del Espíritu Santo. Es para reafirmar el argumento de que esa concepción era divina, no de José. Por eso José respetó el vientre, pero dice algo más, hermanos. No la conoció nunca, dice así el texto. ¿No la conoció nunca? ¿Qué dice? No la conoció hasta que, entonces hubo un día que sí la conoció, que consumaron su matrimonio físicamente, claro. Hubo un día que ellos consumaron su matrimonio después de haber nacido Jesucristo. Mira la palabra, por favor, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Qué, hermanos? ¿Y qué significa primogénito? El primero de varios. Primogénitos, prototocos, la palabra griega, significa el primero en cronología, el primero entre varios, el primero en la lista de otra secuencia de más. Esos prototocos, el primero en orden. María no fue siempre virgen. Mateo está diciendo fue su primogénito. Ahora, otra cosa es que Mateo hubiera dicho dio a luz a su hijo unigénito. Eso hubiera sido distinto porque estaría diciendo que fue el único y ahí se quedó. Pero Mateo no dice el unigénito, Mateo dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, ¿sabes qué dicen algunas personas que atacan esto? Pero es que en los manuscritos más antiguos originales de Mateo no está la palabra primogénito. ¿Y sabes qué? Eso es cierto. En los manuscritos más antiguos de Mateo no está la palabra allí primogénito. Pero ¿sabes dónde sí está? En Lucas 2. Y Lucas 2, donde leímos, dice que María dio a luz a su hijo prototocos. Y ahí está en todos los manuscritos antiguos. No hay para dónde hacernos. Mateo dice que María no fue siempre virgen. Lucas dice que María no fue siempre virgen. ¿Qué hay de Marcos, otro evangelista? En Marcos capítulo 6, Marcos nos da la lista de los hijos de José y María. ¿Sabías que en la Biblia están los nombres de los hijos de José y María? Menciona 5 varones y menciona hermanas, así que al menos 2, por lo cual José y María tuvieron al menos 7 hijos, de los cuales Marcos capítulo 6 nos dan sus nombres de la familia completa. Por lo tanto, Mateo, Marcos y Lucas dicen que María no fue siempre virgen. ¿Y qué hay de Juan, el último evangelista? Juan capítulo 7 dice que los hermanos del Señor al principio no le creían. ¿Sabes qué dicen los católicos? No, ahí está hablando de primos, no hermanos, ¿no? Es la palabra adelfos. Y adelfos significa hermanos siempre en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen que María no fue siempre virgen. Bueno, pero ¿qué hay, por ejemplo, del apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 9:5, Pablo dice y menciona a los hermanos del Señor. Obviamente eran medios hermanos, hijos de María, él hijo de María, pero ellos sí hijos de María y de José. Bueno, pero último argumento. ¿Y qué dicen los mismos hermanos? Que hablen los hermanos, ¿verdad? Que ellos digan por sí mismos. Bueno, en la Biblia hay 2 libros en el Nuevo Testamento escritos por los medios hermanos del Señor Jesucristo. Uno de ellos es Santiago y otro de ellos es Judas. Tú conoces la cartita de Judas al final antes de Apocalipsis. No es el Judas Iscariote, es el Judas medio hermano de Jesús, hijo de José y de María. ¿Y qué dice Judas y qué dice Santiago? Ambos inician sus cartas de la misma manera. Siervos de Jesucristo. Ellos podrían haber dicho hermanos del Señor o podrían haber dicho hijos de María, pero no mencionan eso. Ellos simplemente dicen siervos del Señor Jesucristo. Hermanos, por donde quiera que le busquemos, María fue María, José fue José, sus hermanos fueron hermanos y el único que merece la gloria es Jesucristo. Es lo que he querido decirles. La respuesta de José fue de obediencia, el respeto de José fue de reconocerse. Y mira cómo termina nuestro pasaje, versículo 25. Y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús.
¿Quién le puso por nombre Jesús? ¿Recuerda? Estamos viendo esta historia a través de los ojos de ¿quién? De José. ¿Quién nombró al niño? José. ¿Cómo le puso? Jesús. ¿Sabes qué significa nombrar al niño? Encargarte de su crianza. En la época judía, nombrar al hijo era me hago cargo de su crianza. ¿Recuerdas en Lucas cuando Zacarías, todos le preguntaban, ¿cómo se va a llamar el niño? Juan, ¿verdad? Zacarías como su padre. ¿Y qué le dicen? Pregúntenle a Zacarías. Y Zacarías escribe porque él era el papá y dice, su nombre es Juan. Y en ese momento su lengua se suelta porque era el padre el que nombraba, porque era el padre el que criaba y el que se encargaba de la responsabilidad de criar al niño. Por eso José, como padre legal, no biológico, pero sí legal, adoptó al Señor Jesucristo. Lo adoptó como hijo, no siendo hijo biológico, pero hijo legal, hijo ante la ley, hijo adoptado, y Jesucristo fue nombrado por José como el ángel le había dicho. Aquí vemos la responsabilidad de José, la responsabilidad de él como padre legal. Nombró al niño. Por favor, piensa, qué difícil tarea para José. Criar al Hijo de Dios. Jesús era perfecto, José no. Jesús no pecaba, José sí. ¿Te imaginas a Jesús de 5 años diciéndole, papá, no es así? Papá, estás mal. ¿Te imaginas a Jesús de 13 años dándole consejos matrimoniales a sus papás? Él era perfecto, José no. Sin embargo, José fue responsable de criar a ese niño como debía hacerlo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Qué bueno que están aquí los hijos. Escuchen, hijos. ¿Sabes cuál fue la postura de Jesucristo? La Biblia dice que Jesús estuvo sujeto a ellos. El único ser que ha sido perfecto ha sido Jesucristo y estaba sujeto a sus padres que eran imperfectos. Hoy muchos hijos dicen, no, mis padres son. Sí, todos son imperfectos. Pero la Biblia te manda a sujetarte a ellos. Es lo que Dios manda, porque esto es ¿qué? Justo. Justo. No te sometes a tus padres porque sean buenos, te sometes a tus padres porque Dios lo manda. Y Jesucristo, quien es el único ser perfecto, se sujetó a sus padres, aunque no eran perfectos. Qué gran argumento para defender la obediencia de los hijos que los hijos deben tener hacia los padres. Qué gran reto para José. Y yo quiero compartirte algo que medité para terminar. Yo pensaba, bueno, ¿y qué trabajo habrá hecho José? ¿Cómo le habrá ido a José como padre? ¿Qué tal habrá hecho su trabajo José como padre? A mí me interesó preguntarme eso. Y tú dirás, bueno, pastor, la Biblia no lo dice. Creo que sí. Creo que la Biblia nos da un testimonio de qué trabajo hizo José. ¿Qué clase de padre legal fue José? Y creo que la respuesta, no lo busques, te lo leo por cuestión del tiempo. Creo que un testimonio de esto está en Lucas 2:52, donde dice la Biblia de Jesucristo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pregunto, ¿quién era el responsable, humanamente hablando, de ese crecimiento? Era José. José le alimentaba, José le proveía, José le sustentaba, José le enseñó. Algunas personas que dicen, no, Jesús no pudo haber aprendido nada de José porque Jesús era el hijo de Dios. Claro que aprendió. Hebreos dice que Jesús como hombre aprendió la obediencia. Jesús aprendió de José muchas cosas, y si el niño crecía en sabiduría, estatura y en gracia, era porque había un padre en esa casa que le proveía lo necesario, no solo material, sino espiritualmente. José le enseñó a Jesucristo la ley, le enseñó a temer a Dios, le enseñó a amar a Dios. José hizo un buen trabajo como padre, y la Biblia lo dice. Dios envió a su hijo a 2 jovencitos, humildes, jóvenes, pero piadosos y obedientes. Aquí tenemos la respuesta de José, fue obediente, el respeto de José al vientre de María y la gran responsabilidad de José al criar a Jesús. Esta es la gran profecía y su gran cumplimiento. Todo pasó como Isaías lo había dicho 700 años antes. Hermanos, queda comprobado. Jesús es el cumplimiento de la profecía. La Navidad fue profetizada y se cumplió tal como estaba escrito. Por eso Mateo inicia su libro diciéndolo.
defendiendo que Jesucristo nació virginalmente, cumpliendo la profecía. A pesar de los engaños que estaban diciendo en los tiempos de Jesús, los judíos, que Jesús había nacido de un soldado que había violado a María, fue la idea que se propagó. ¿Te fijas? Mateo inicia su libro defendiendo que no fue así, fue virginal. ¿Y sabes cuál es al final el capítulo de Mateo, Mateo 28? La mentira que se decía en ese tiempo es: Jesús no resucitó, los apóstoles robaron el cuerpo. ¿Y cómo termina Mateo su libro? Diciendo: resucitó. Las dos mentiras principales que los judíos creyeron, Mateo las destroza diciendo: Jesucristo no fue hijo de soldado ni de samaritano, fue obra del Espíritu Santo. Y Jesús no fue robado su cuerpo, Jesús realmente resucitó. Jesús es el Rey por linaje, por historia, por profecía. Mateo nos lo comprueba y yo sé que tú conoces a muchos Jesús. A lo mejor hasta un hijo tuyo se llama Jesús. Pero te aseguro algo, no fue virginal, no es Emanuel, no es el Rey, no viene de David y no viene de Abraham. Solo hay uno que cumplió todo esto. Su nombre es Jesucristo y lo celebramos en Navidad. Navidad es un milagro. Cristo vino. Emanuel. Espero que lo valores y que adores al Señor por esa Navidad, que le agradezcas a Dios por esa Navidad y que seas obediente como José y María. Padre, gracias por esta explicación de tu palabra que nos das para comprender más profundamente lo que es la verdadera Navidad y su significado. Gracias porque tú nos has ilustrado, Señor, a través de José y María, la obediencia de un verdadero creyente. Gracias porque vemos la profecía cumplida en Jesucristo. Y estos primeros 25 versículos de Mateo apuntan a Cristo. Ya nos está diciendo quién es y a qué vino. Él es Emanuel y vino a salvar a su pueblo. Señor, ayúdanos a adorar a tu Hijo como Él lo merece. No a María, no a nadie más, porque Jesucristo es el único Salvador. Su nacimiento fue milagroso y por eso lo celebramos. Su venida fue un cumplimiento profético perfecto, por eso lo celebramos, porque Emanuel vino. Y si Manuel vino, hay esperanza para nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque aunque nació pobre, nació como un milagro. Gracias porque aunque nació pobre, nació para enriquecernos a nosotros por medio de su muerte. Gracias por Cristo. Ayúdanos a amarlo, a celebrar este nacimiento y a compartirlo. En el nombre de Él, amén.